Bueno, yo soy la directora del equipo de investigadores, de investigadoras, que, que trabajó en esta investigación llamada la transformación del trabajo docente de la presencialidad a la virtualidad. El equipo de investigación estuvo formado por Fabiana Grintank, Cintia Malfet, Marina Fernández, Florencia Peralta, Maida Monjes y Romina Marcovecchio. Y tuvimos un desafío porque nuestro trabajo en realidad fue presentado y aprobado en diciembre del 2019 para desarrollarse durante el 2020 y el 2021. Lo que no teníamos previsto es que iba a empezar una pandemia y si bien nuestro foco precisamente de investigación tenía que ver en cómo era esa transformación del trabajo docente en ese pasaje, originariamente estaba pensado para docentes que hicieran ese pasaje eligiendo la modalidad de educación a distancia, habiéndose capacitado en las estrategias necesarias y ver qué cosas se habían puesto en juego en esa circunstancia. Naturalmente el contexto de la pandemia nos obligó a reformular muchas cosas, porque si bien el trabajo de campo tenía la posibilidad de estar de golpe teníamos un montón de docentes a los que podíamos entrevistar, los grados de apropiación de la tecnología eran muy dispares y también los grados de posibilidad de reflexión sobre ese pasaje tan abrupto y sin tiempo ni de planificación ni tampoco de elegirlo como opción pedagógica. Y por otro lado también la saturación de los tiempos propios del equipo de investigación, que teníamos algunos de nosotros roles de gestión en la universidad para sostener todo ese pasaje, y también los tiempos de los docentes donde la posibilidad de hacer una pausa para reflexionar se hacía más difícil. Eso significó que metodológicamente tuvimos que hacer algunos ajustes. En principio pensábamos hacer esta investigación vinculada con los cortes disciplinares, es decir, si era lo mismo esta transformación en función de las disciplinas en las que enseñaban. Eso lo dejamos de lado para trabajar con los docentes en forma global en este contexto y ver, bueno, qué cuestiones, qué rupturas, qué reflexiones había suscitado esta transformación entre una realidad y la otra. Así que ahora el equipo va a compartir algunos de los hallazgos que encontramos. Bien, atendiendo a esto que comentaba recién Valeria, la dimensión temporal y espacial fue uno de los aspectos sobre los cuales trabajamos en la investigación. Y en este proceso de transformación de la práctica docente en la migración a la virtualidad, notablemente se vieron afectadas estas dimensiones, dando cuenta de una necesidad extrema de intentar habitar y construir los espacios desde una perspectiva completamente diferente, ¿no? La reformulación de los espacios y los tiempos fue una de las cuestiones que señalaron aquellos docentes que fueron entrevistados durante el proceso de la investigación. Los docentes a los que nos tocó conversar o dialogar sobre este proceso, justamente lo que manifestaban era la importancia de haber recibido un acompañamiento, de que haya un equipo que los esté asesorando, que ellos en esta situación no se encontraran solos ante una pantalla, probando si eso se salía bien o si salía mal, poder pensar al campus o a las aulas virtuales también como un espacio de enseñanza y aprendizaje, además. Además, en cuanto a los recursos también, no solamente el acompañamiento desde conocer al campus virtual o desde las aulas virtuales, sino partir a ellos mismos desde conocer nuevos recursos o nuevos elementos que sumar a sus clases. Había muchos docentes que pensaban solamente en el texto en sí como replicando la clase presencial, y de repente se encontraron siendo parte de la creación de los recursos. No solamente ellos, sino también los alumnos, y en eso ir acompañándolos. Respecto a la jerarquización de los contenidos, notamos que los docentes manifestaban
una instancia de descubrimiento, ¿no? El programa tal cual lo habían concebido para las clases presenciales, era necesario redimensionarlo y pensarlo en términos de jerarquías, de agrupamientos y de otras formas de darle ordenamiento al programa tal cual lo venían haciendo en la presencialidad. Y en estos ejes de análisis, uno fue el aumento del protagonismo de los estudiantes. El testimonio de los docentes nos devolvía que habían reflexionado y habían evaluado esta dimensión en la que se acercaban, el vínculo con los estudiantes cambiaba y se hacía como más partícipe, más activo el estudiante en la construcción del conocimiento. Si bien el docente estaba como guía, el estudiante construía desde su lado. Y también nos manifestaron esta necesidad de encontrarse con una modificación de las estrategias en el aula. Es decir, advertir que las cosas como se venían haciendo en la presencialidad no estaban resultando porque otro era el escenario, otros eran los recursos. Entonces empezaron a descubrir muchas estrategias que venían solidarias con la utilización de algunos recursos, y también algunos manifestaron que este descubrimiento de estrategias, estas nuevas estrategias que estaban implementando en la virtualidad, les gustaría llevarlas a un escenario de presencialidad también. En estas líneas que argumentaron mis compañeras, digamos, que fuimos encontrando como hallazgos en los argumentos, en los discursos de los docentes, podemos concluir tres grandes temas, digamos. Por un lado, la interpelación de la práctica presencial, esto que sobre el final decía Marina, que en realidad esta experiencia en la virtualidad lo que les había llevado a pensar era cómo iban a volver a la presencialidad y qué sentido tenían, si es que lo tenían, algunas cosas que seguían haciendo. Por ejemplo, las clases de 4 horas, ¿no? ¿Qué sentido tenía volver a eso? O, por ejemplo, cómo retomar este protagonismo y esta autonomía que habían ganado los estudiantes en la virtualidad, cómo trasladarla de vuelta, cómo sostenerla en la presencialidad también. Por otro lado, la valorización de las estrategias de comunicación. Todos señalaban que en la virtualidad esto tiene que ser decidido, es una decisión. En el aula uno se encuentra y de alguna manera se comunica. En el aula virtual hay que tomar decisiones sobre la comunicación, y esto se evidenciaba en las reflexiones de los docentes. Y finalmente, la importancia de renovar los contratos didácticos, que tiene que ver con las dos cosas que acabo de decir, es decir, con repensar cómo es ese vínculo y ese vínculo en relación con la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, hasta aquí nuestro trabajo. Este material queda libre para recorrer y muchas gracias por la posibilidad de la participación.